Buenos días, alumnos. Vamos a comentar a continuación la composición de movimientos y centrándonos sobre todo en el movimiento más importante, que es el clásico problema de una barca que cruza, un nadador que cruza un río, y el segundo tipo de movimiento, que es el movimiento de parábola, el tiro parabólico. Bueno, la composición de movimientos se apoya en el principio de Galileo, de superposición de movimientos, que quiere decir que lo mismo vamos a considerar un nadador que va en esta dirección, esta sería su velocidad, y un río que tiene esta corriente. Aquí les llamamos V sub R a la velocidad del río y V sub N a la velocidad del nadador. Bueno, pues según ese principio, lo mismo me da estudiar el movimiento como primero la velocidad del nadador y después la del río, o a la viceversa, primero la velocidad del río y después la del nadador. ¿De acuerdo? Tenemos que acordarnos que de cómo es la suma de vectores. ¿De acuerdo? Si yo sumo este vector, aquí faltaría una flechita, más este otro vector, pues me da el vector velocidad. ¿Que quiero los módulos? Pues aplico el teorema de Pitágoras, ¿vale? Yo podría hacer que cateto al cuadrado, v sub n al cuadrado más v sub r, que sería este de aquí al cuadrado, sea igual a v al cuadrado, ¿vale? Bien, ¿qué cosas tenemos que tener claras? Pues que vamos a considerar que efectivamente en el movimiento en el eje, lo primero es establecer los ejes de coordenadas, ¿no? Este sería mi eje X, el del río, y este sería mi eje Y, ¿vale? En el que va el nadador. Bueno, pues en el eje X, ¿de acuerdo? ¿Cómo sería mi movimiento? Pues sería uniforme, ¿vale? La corriente del río vamos a considerar que no cambia. Luego acordaros de que esta sería su ecuación, ¿vale? Espacio es igual a velocidad por tiempo. ¿Cómo sería en el eje Y? Vamos a considerar lo positivo, ¿no? Hacia la derecha y hacia abajo, ¿de acuerdo? Lo consideramos nosotros así para hacerlo más fácil. Pues vamos a considerar que la velocidad del nadador también es constante, ¿de acuerdo? Y de aquí sale su ecuación, ¿vale? Muy fácil. Bueno, pues ya tenéis una primera tarea. Vamos a imaginarnos que un problema muy similar, muy fácil. Dice así: ahora una barca trata de cruzar un río de 20 metros de ancho, cuya corriente posee una velocidad de 2 metros por segundo. Para ello, parte con una velocidad de 1,5 metros por segundo respecto a la orilla, desde el punto de origen a otro punto final, si queréis llamarle A', ¿vale? Que está situado enfrente del punto de origen y en la orilla opuesta. Nos pregunta, ¿cuál sería el tiempo que tarda en cruzar la barca y cuál es la deriva de la barca? ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues ahí tenéis ese problema. Para resolverlo le podéis echar una foto con vuestro teléfono móvil y enviármelo por el correo electrónico. Bueno, como sabéis, en la naturaleza tenemos muchos tipos de movimientos. Si nosotros, por ejemplo, imaginaros que vamos en un avión y que dejamos caer pues un paquete, ¿no?, de comida. Pues, ¿qué va a ocurrir? Pues ese tipo de movimiento nosotros, como sabéis, le llamamos tiro horizontal. Es decir, lo podemos descomponer en dos movimientos. Pues el del avión, que sería en esta dirección, que sería un movimiento uniforme, y el movimiento de caída libre, que sería un movimiento uniformemente acelerado, ¿vale? Donde la aceleración sería la de la gravedad G, ¿vale? Suponemos, claro, que este vector velocidad inicial es paralelo al suelo, ¿no? Bien. Bueno, pues como sabéis cuáles serán las ecuaciones para mi eje Y, que es lo único que cambia, pues tenemos que acordarnos de que sería velocidad inicial en Y, que sería 0,
¿vale? Nosotros lo dejamos caer. Y menos, bueno, en este caso lo consideramos positivo, aunque vaya hacia abajo, ¿vale? Pues más G por T, ¿vale? Y la movimiento uniforme en el eje X. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo resuelto en el que se os analiza un movimiento de tiro horizontal.